Para quienes peinan canas, hay formaciones que se recitan de memoria. Si hasta dicen que un tal Villita maravilló a Maradona. Que de penas y tristezas también se aprende para crecer. Y que todo el mundo lleve tu nombre como bandera. En Dalené armamos la mejor jugada de la historia, mientras llevamos la pelota atada por la línea del tiempo. Recuerdos de Alberto Galateo, de Blanche y Rebequi también, Rivarola, Capitán Oreja. Se acerca el 10 de mayo y los que no sabemos tenemos que hablar poco y los que saben tienen que hablar mucho. Diego. Bueno, ¿cómo les va? Otra vez el gusto de saludar a los muchachos. Hola. Bueno, hoy se cumple una efeméride importante que tiene que ver un poco en la previa de lo que vamos a charlar con el entrevistado que tenemos en línea, porque el 9 de mayo de 1964, por la tercera fecha del torneo de Primera B, Colón caía derrotado en Buenos Aires por Platense. Un Colón que rápidamente, a pesar de esa derrota, iba a volver en avión a Santa Fe. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque el 10 de mayo de 1964, fecha en la cual mañana se van a cumplir 60 años, Colón recibía nada más y nada menos que al Santos de Pelé en Santa Fe. Ustedes recuerden, un Santos que estaba de gira, venía de ganarle a Boca en la Bombonera el 5 de mayo, había vencido a Racing el 7 de mayo, ya lo hemos contado, el famoso Vale Blanco, Pelé, Coutinho, Pepe, Gilmar, tricampeón de América, bicampeón del mundo, equipo que básicamente era la columna vertebral de la selección brasileña y que llegaba a Santa Fe en el marco de los aniversarios. Colón había cumplido 59 años unos días antes y esto formaba parte de ese momento. Pero uno siempre dice, y sobre todo cuando arrancó este año, recuerden que con la muerte de Norberto Chigi Serenotti se fue el último sobreviviente de la gesta deportiva, pero sabemos que hay mucha gente que vivió, que estuvo ese día, que participó y que tuvo y tiene todavía la suerte de poder contarnos qué se vivió hace 60 años en Santa Fe. Y vamos a charlar, tiene la amabilidad de atendernos Osvaldo Gras, que no solo estuvo ese día, sino que además es una familia que estuvo históricamente vinculada a Colón, a los jugadores de esa época, a la comisión directiva, pero que obviamente para los que nos vean en el canal de YouTube van a empezar a circular un par de fotos y el entrevistado nos va a ir contando obviamente algunas cuestiones que le vamos a ir consultando. ¿Cómo le va, Osvaldo? El gusto de saludarlo, buenas noches. Desde Dalené, aquí en FM Cristal, lo estamos saludando. Hola, buenas noches, un saludo para todos ustedes y para todos los colonistas que están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por la amabilidad, por la gentileza. Cuando hablamos el otro día de esta propuesta, rápidamente nos dijo que sí. Lo primero que nos surge preguntarle antes de introducirnos en el tema en cuestión referido a la efeméride de mañana, una familia muy vinculada a Colón, mucha historia del apellido Gras con Colón. Cuéntenos un poco de su historia familiar y de su historia personal con el club, si es tan amable. Bueno, mi viejo ya era dirigente, ¿no es cierto?, en esa época que vos estabas hablando del triunfo al Santos. Desde 1963 estaba en la comisión directiva, ¿no es cierto? Con Ítalo Jiménez, que era presidente, mi viejo era el secretario de acta. Y así estuvo varios años, ¿no es cierto? Además de todo eso del Santos y todos los triunfos, grandes triunfos que tuvo Colón, fueron los artífices del primer ascenso de un equipo de Santa Fe a Primera A en el año 65. Y bueno, después uno siempre estuvo allegado al club. Yo tuve la suerte de jugar en Colón, en las divisiones inferiores, llegué hasta ahí cerca, pero no llegué a jugar en primera. Y después yo en el 92, 93, estuve participando en actos de eleccionario y después en el año 96, por ahí, me acerqué ya a la comisión directiva. Y fui directivo hasta el año 98, cuando jugó la Copa Libertadores y demás. O sea que siempre estuvimos allegados
a Colón, ¿no es cierto? Toda la familia, era un tema de todos los días en la mesa familiar, ¿no? Nos han contado que en esas épocas de década del 60, en su casa familiar, pasaban cosas. Pasaban jugadores, pasaba esto muy artesanal del cuidado de las camisetas. Digo, para aquellos que nos escuchan del otro lado y que son generaciones más nuevas, digo, porque Colón venía en esa etapa de estar en Primera C, después esa reestructuración que lo lleva a Primera vez y después el ascenso, pero era una cuestión muy casera, muy artesanal. ¿Qué recuerdos tiene de esas épocas de Colón? Bueno, los recuerdos que tengo son muchos, ¿no es cierto? Sobre todo de verlo a mi viejo laburando permanentemente por Colón y también a mi mamá, que ella era la que cosía los números en la camiseta. Claro. Los números de hule, que antes eran, ¿no es cierto?, los que se iban pegados en la camiseta, mi vieja los cosía, ¿no es cierto? Era la encargada de decir que en esa época eran 12 jugadores, ¿no es cierto? Porque eran 11 jugadores y el arquero suplente, además no había banco, no había nada. Y bueno, y también me acuerdo cuando los viernes Colón viajaba para jugar en Primera C, en Primera B, ella era encargada de hacer todos los sándwiches de milanesa y demás, y todo lo llevaba en una canasta de mimbre, y Colón viajaba al mediodía, salían, y los jugadores iban comiendo eso, y llevaban unas gaseosas, ¿no es cierto?, para beber, y Colón en esa época paraba en la cancha de Huracán, ¿no es cierto? En la cancha de Huracán abajo ¿no es cierto?, tenía la concentración, y Colón fue hasta el año 64, alrededor más o menos, paró en el Huracán. Por eso había una gran amistad con esa institución. Después sí, ya en el 65 paró en Ezeiza, que era la concentración era en un hotel que se llamaba Allá en el Sur, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso también yo tuve la suerte que mi viejo me llevaba a veces para acompañar, para ver el equipo. Lo vi jugar en la C, lo vi jugar en la B. Y bueno, después el salto enorme que fue llegar a Primera, que era algo muy difícil, realmente muy difícil, sobre todo que parecía imposible acá en Santa Fe. Nosotros sabíamos de fútbol, de ver la foto en blanco y negro de Primera los días martes que llegaban el gráfico, la revista Goles acá a Santa Fe. Pero bueno, parecía algo que nunca se iba a lograr y bueno, con un dirigente realmente extraordinario como fue Italo Jiménez, que tenía unas ideas adelantadas, yo digo. Él prometió que Colón iba a jugar en Primera en el año 65 y así formó el equipo con grandes jugadores también y logró el ascenso, el primer ascenso de un equipo, te vuelvo a reiterar, de un equipo de Santa Fe, que parecía algo lejano, parecía todo lejano lo de el triunfo sobre los grandes que se dio, ¿no es cierto? Pero hay que valorar la actitud de esa época de Italo Jiménez con sus allegados y demás, de traer a Santa Fe a jugar partidos amistosos de esos equipos, porque realmente el Santos jugó, como vos decías, con Racing, River, Boca, y de ahí no salía. Ahora, Osvaldo, en esto, ¿no? Esto que usted plantea, que tiene que ver con toda una lógica que había en la ciudad, dirigencial, este amor por el club. Usted era un purrete, como se suele decir, era quizás un niño, pero de esos recuerdos que tiene, cuando uno escucha en los días previos, me imagino que su casa habrá sido una revolución, el barrio, la ciudad, cuando se empieza a escuchar la posibilidad de que el Santos de Pelé podía llegar a venir a jugar con Colón aquí en Santa Fe. ¿Cómo se vivió todo eso hasta que, obviamente después llegamos a la etapa de que el partido se concreta, todo lo que ya sabemos en la historia final, pero cómo fue un poco la cocina previa de lo que se vivió en Santa Fe en los días previos? Bueno, yo te digo, yo tenía 6 años, era chico, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que parecía algo imposible, que el Pelé, que en ese momento, no sé, jugaba en todo el mundo, hacía giras por todo el mundo, que venga a jugar con Colón a Santa Fe, no era muy creíble, ¿no es cierto? Pero bueno, Italo Jiménez lo logró, ¿no es cierto? Lo buscó. Osvaldo, a ver si hola. Sí, se nos va un poquito la señal, a ver si le pido que... Perfecto.
Ahí está bien. Perdón, perdón. Ahí está, ahí lo estamos escuchando bien. Sí. O sea, parecía imposible que venga el Santos de pelea a jugar contra Colón. O sea, porque Colón era un equipo que recién el año anterior había ascendido de primera C a primera B. Ujú. O sea, era un equipo casi de tercera categoría en ese momento. Y jugar contra esos monstruos era realmente que venían de salir campeones, la mayoría en el Mundial de Chile y en el Mundial de Suecia del 58 y del 62. O sea, que vengan a Santa Fe, o sea, era, ya te digo, muy poco creíble. Pero bueno, Ítalo Jiménez era una persona así, era una persona arriesgada, él quería lo mejor para Colón, ¿no es cierto? Quería lograr todo lo que se pueda, bueno, y él lo buscó y lo consiguió, ¿no es cierto? ¿Y cómo será que, como vos decías, Colón el sábado anterior, porque el partido con el Santos fue el domingo, Colón fue a jugar a Buenos Aires, perdió con Platense y los trajo en avión a los jugadores, para tratar de que sea algo más parejo, porque realmente la gente creía que esto era ir y bueno, esperar que el Santos nos gane, pero bueno, el asunto era jugar con el Santos. Y bueno, y se dio, ¿no es cierto?, esa gran alegría que Colón pudo ganarle, ¿no es cierto? Bueno, a lo Colón, ¿no es cierto? Colón mueve todo, mueve montañas, yo digo, hace todos los milagros que se pueda. Osvaldo, buenas noches. Siempre. Pablo, Hola, buenas noches. Pablo lo saluda. ¿Cuán desierto hay con la oferta de la revancha y que Ítalo les decía que sí por un lado y se daba vuelta y les decía que no? No, por supuesto, porque ellos querían jugar la revancha, pero en Brasil. Claro. Ellos le pagaban todos los gastos, o sea, todo lo que era, ¿no es cierto?, el viaje y demás, pero Ítalo Jiménez, que ya te digo que era un tipo muy bicho, muy inteligente para el fútbol. Se entrecorta ahí un segundito. Ella que Colón tenía una necesidad grande de plata, pero bueno, prefirió darle la gloria de Colón, ¿no es cierto?, que fue jugar y ganar la Santos. Totalmente. Entonces fue una cosa que realmente conmovió toda la Argentina, porque parecía imposible, ¿no es cierto?, ganarle al Santos de Pelé. Y bueno, Colón lo hizo, como tantas grandes cosas que hizo Colón, ¿no es cierto? Hablando Historia. de esas cosas que parecen imposibles, nos contaba que parecía imposible, lo veían tan lejos, como dice el tango, ¿no? Con la ñata contra el vidrio, a jugar en primera. ¿Qué fue más imposible? O sea, ¿qué es más imposible? ¿Ascender en ese 65 o salir campeón en 2021? ¿Qué históricamente para usted, Osvaldo? Mirá, yo creo que lo más difícil fue salir campeón en el 65. Porque en ese momento el fútbol no había todo el movimiento económico que lleva desde hace unos años el fútbol, la televisión y todo eso. En ese momento Colón se manejaba con la recaudación de socios y con la recaudación de los partidos. O sea que era muy difícil estar en primera, viajar permanentemente, competir, traer otros jugadores, porque al llegar a primera iba a ser traer otro tipo de jugadores para poder jugar más o menos, porque el nivel era distinto. Y Colón se mantenía con eso, o sea, ya te digo, Colón no eran los ingresos, era la recaudación de socios, y porque en ese momento no había publicidad en la camiseta, no había nada. O sea, y era la ayuda a lo mejor de algunos socios que ayudaban, pero para mantener una pensión, para una cosa así. Pero realmente por eso yo digo, en 2 años lo que hizo Colón, de ascender de la C a la B y de la B a primera, fue una cosa increíble, poco creíble. Incluso Colón, cuando juega el primer partido, en el año 65, que lo pierde con Alboy en cancha de Colón, ¿no es cierto?, que Colón erra un penal, la gente medio se enojó, porque Ítalo Jiménez había salido a decir que Colón ese año iba a ascender. Estaba seguro que iba a ascender y demás, trajo grandes jugadores, que después todos fueron grandes jugadores en equipos de primera, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y fue de a poquito y le fue costando y todo, pero además era un torneo también de 38 fechas, ¿no es cierto? Era muy difícil jugar acá, jugar en Buenos Aires, los viajes, en ese momento viajar en colectivo eran 12, 13 horas, 14 para ir a Buenos Aires, no es como ahora que todo mucho más simple. Y bueno, Colón lo hizo, ¿no es cierto? Trajo ese grupo de uruguayos, que realmente fueron increíbles los jugadores que trajo, apareció Berti, apareció todos jugadores de calidad, trajo un jugador que había jugado en la selección argentina, que era
Néstor Cardoso, que era un número 3 que jugaba muy bien, que vino de Central, vino Sanitá también de Central, Sebastián García, y se armó un gran equipo con Echegoyen y con todo el cuerpo técnico, ¿no es cierto? ¿Cómo será de grande la historia que llevamos casi 10 minutos y chirolita de charla y todavía no hemos entrado en algo trascendental? Porque fíjese cómo una cosa fue derivando en otra, y la verdad que uno lo escucha con esa sapiencia, con esa memoria para ir recordando momentos que realmente uno se le pone la piel de escamas, como solemos decir. Pero pensábamos, Osvaldo, mientras usted está hablando, tenemos a nuestro compañero Leo Cabral, que ha traído un cuadro que tiene en su casa del recorte de ese día, un libro que consiguió en Brasil del propio Santos, donde se recuerda el partido. Uno recuerda hace algunos años el propio Pelé hablando y recordando el partido en Santa Fe, y ahí sí, mientras nosotros lo vamos escuchando aquí en nuestro canal de YouTube, van circulando algunas imágenes del partido, y uno llega a esa instancia en la cual usted decía que tenía 6 años, hoy mira para atrás, mañana se van a cumplir 60, y usted se ve ahí, en esas fotos. Sí. ¿Qué corre por las venas, por dentro suyo cuando mira eso y dice, yo estuve ahí ese día viviendo desde adentro algo tan que obviamente ha quedado para la historia, para la posteridad y para la eternidad de la vida de Colón, pero también del fútbol de Santa Fe? Sí, realmente es un recuerdo imborrable. Yo incluso tengo algunas imágenes solamente así de esa tarde, ¿no es cierto?, de ese domingo a la tarde, que yo, como estaba vestido de Colón y demás, pero como había otros chicos también que estaban vestidos de Colón, mi viejo me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de salir, que salgan a la cancha con el Santos, que salga con el... Y bueno, yo le dije que sí, ¿no es cierto? Y me fui y nos acercamos ahí al vestuario, a la boca del túnel, ¿no es cierto?, donde sale, ahora donde era el antiguo túnel de Colón. Y bueno, y salió Gilmar, me acuerdo, Cito, Pelé, estaba ahí, hablaban en brasileño. Yo medio me asusté porque viste que el idioma brasileño es medio trabucar, todo, ¿no es cierto?, errado. Entonces yo salí, pero bueno, me agarraron de la mano y salí muy con ellos. Si vos fijate en la foto, salgo ahí ya, estoy segundo o tercero, ¿no es cierto?, ahí en la fila. Pero bueno, y me saqué la foto con ellos, después me saqué con Colón, por supuesto, con todos los jugadores, porque era algo de ver figuras, qué sé yo, cómo imaginate, que Messi viene a jugar a un equipo de liga ahora, ¿no es cierto? Algo así, algo de tanta diferencia que había. Y bueno, por suerte después, milagrosamente, Colón le ganó al Santos. Por eso yo también, como vos me preguntabas, la lucidez de Ítalo Jiménez de negarle la revancha, ¿no es cierto? Ya está, quedó en la historia, y en ese momento valía más la historia que la plata, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que es para aprender para los colonistas, ¿no es cierto? Porque a veces se prioriza el dinero y demás, y en ese momento Colón priorizó la historia que ahí comenzó a ser, ya venía Colón de una historia grande, pero ahí empezó a agrandarse y bueno, llegó a todo esto, que logró jugar copas internacionales, llegó a salir campeón argentino, o sea, toda esa historia que realmente Colón tiene para hacer varios tomos, ¿no es cierto?, de un libro. Osvaldo, realmente Colón lo tiene. Osvaldo, te habla Leo Cabral, mucho gusto. Quería consultarte si a lo largo del tiempo, decíamos mañana se cumplen 60 años de este partido, si a lo largo del tiempo, por casualidad o porque hay gente que te lo ha acercado, ¿te has encontrado con alguna foto, algo que te lleva a ese momento? Sí, yo tengo fotos, ¿no es cierto? Tengo un mural muy grande con el equipo del Santos, otro con Colón, o sea, realmente tengo, las guardo para mí, que para mí es algo intocable, ¿no es cierto? Un recuerdo que nunca me imaginé que podía llegar a tener tanta trascendencia, y más para uno que nació hincha de Colón. Mi viejo me hizo socio de Colón 13 días antes de nacer, ¿no es cierto? Y me anotaron con lápiz, porque en esa época no había ecografía, no había nada, entonces me anotaron el nombre Osvaldo, pero con lápiz, porque no, en los registros de socios de Colón. Y por eso te digo, uno nació con Colón,
Yo me hicieron socio por primera vez ahí en la calle General López, que estaba la sede. Claro. Después conocí, cuando Colón le ganó al Santos a los pocos años, Colón ya estaba en San Jerónimo 2052, ahí donde está la Galería Brusa, que después Colón lo vendió en los años 70, Brusa, y hizo la sede ahí donde está actualmente. O sea que realmente hay muchos recuerdos. Y esta foto que vos estás mostrando ahora, y que yo vengo ahí atrás, y pensar que voy atrás del Cito, de Pelé, de Gilmar, es una cosa que para mí representa mucho, muchísimo. Vos sabés que en nuestra mesa de trabajo, como decía Diego, tenemos un libro, te diría que es una enciclopedia. Odir Cuña es un periodista especializado en Santos, es dirigente de Santos ahora, y estuve chequeando hace un ratito, escribió 30 libros sobre Santos. Es periodista y toda una vida homenajeando a ese plantel, y en la enciclopedia que en pandemia pude conseguir, tengo un amigo argentino que vive en Brasil y ya después pudo llegar a mis manos este libro. Me sorprendió cuando pude leerlo y traducir algunos textos del libro, que hay un capítulo, el de 1964, que decía el equipo a vencer, y hace una reseña sobre la leyenda que nació aquí cuando pierde Santos. Y después Santos va a jugar va a Brasil y después se va a jugar contra el París en Francia, y ya el técnico ahí cambia parte del plantel, lo deja Pelé y un par más. Entonces, a través de esta enciclopedia y leyendo, por eso te digo que el paso del tiempo siempre nos da una sorpresa o nos saca un dato nuevo. El Santos, como Santos, lleno de estrellas, dejó de jugar, o su último partido propiamente dicho fue aquí, en Santa Fe. Luego de esa derrota hubo un gran recambio en Santos, así que por eso te decía que bueno siempre encontrar datos nuevos, sobre todo porque hoy, que a veces la tecnología nos acerca y nos aleja, hay muchos recuerdos que también la ciudad perdió por inundaciones o por otras situaciones, y es bueno también siempre tener registro como esta nota con vos. Bueno, sí, yo te agradezco, ¿no es cierto? Porque realmente, para los que tuvimos la suerte de vivir eso, lo que fue la cancha ese día, lleno de gente y demás, y todo lo que significó para Colón, ¿no es cierto? Porque creo que Colón se transmitió al mundo con ese triunfo contra el Santos, porque realmente llamaba la atención. Porque ganarle al Santos era casi, yo te diría, un imposible en ese momento. Era, no sé, como ganarle al Manchester City, algo así. Sin dudas. Y más, porque jugaba el mejor jugador del mundo, como te decía, con todos jugadores que venían de ganar 2 mundiales. O sea que realmente repercutió en todo el mundo, ¿no? Es algo que, bueno, Colón, gracias a Dios, nos acostumbró a muchas victorias, porque después vinieron otras, la selección, después vino Peñarol, que venía de ser campeón del mundo, y Colón le ganó 3-2 en su cancha. Cerro en septiembre del 64, que siempre contamos, es el Cerro donde esto que usted destaca de la picardía, de esa lucidez de Ítalo Jiménez, posa su mirada en un morocho número 5, que antes del fin del 64 estará en Santa Fe con su hermano, que es nada más y nada menos que Chileno Medina. Claro, sí, Orlando, el hermano que vive acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Claro, pero Ítalo posa su mirada en el 5 de Cerro en ese partido, que era Chileno, y Chileno termina llegando con Orlando, ¿no? Esas cosas que deja ese año 64 tan impresionantes. Chileno le dice a Ítalo Jiménez que tenía un hermano que jugaba muy bien, que era un espectáculo, pero tenía 18 años, recién había cumplido la mayoría de edad. Y bueno, y lo trajo porque Colón trajo a Pepe Echegoyen de técnico, que también era uruguayo. Entonces vino esa camada de Raúl Cardoso, de Dumas Rodríguez, o sea, de todos esos jugadores uruguayos que, acompañados de todos santafesinos, ¿no? Con 2 o 3 jugadores de Santa Fe, más lo que vino de afuera, como el Pulgar Ríos, que ya jugaba, que el Pulgar Ríos jugó el partido contra el Santos, ¿no es cierto? Bueno, desgraciadamente falleció hace unos días el Pulgar Ríos, y que después salió campeón en Vélez, como salió Oberti con Newell, o sea, todos jugadores de una categoría bárbara. O sea, el Colón en 65 formó un gran equipo. Y todo en base empezó ahí en el año 64, cuando comienzan todos esos partidos, esos triunfos, y que bueno, el Colón lo
fue haciendo grande, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿no? Osvaldo, antes de despedirlo y agradecerle obviamente la amabilidad y la gentileza que ha tenido de charlar con nosotros, recién tiró 4 o 5 direcciones que uno obviamente por cuestión histórica las tiene muy marcadas, la sede de General López, la sede de calle San Jerónimo, pero aprovecho y le pregunto de algo que nos contó al principio, esa famosa casa donde se cosían los números de las camisetas, donde se hacían los sándwiches de milanesa, ¿dónde estaba ubicada o dónde está ubicada? Está ubicada todavía, ¿no? Está en calle Saavedra, en Santo Tomé. Calle Saavedra 2002. Ahí vivíamos nosotros, con mi hermana, con mi viejo, ¿no es cierto? Y bueno, sí, muchos jugadores iban a comer, porque eran amigos de mi viejo, o sea, porque además, o sea, pensar que mi viejo era directivo, pero eran amigos, ¿no es cierto? Había, a media cuadra de mi casa vivía Pedro Rosso, que jugó contra el Santos. O sea, vivía ahí, en la otra cuadra vivía Pato Colman, que también en esos años recién estaba apareciendo en la primera de Colón. O sea, era un grupo de amigos, realmente, como hay que hacer un grupo como son los equipos de fútbol que logran grandes cosas, ¿no es cierto? O sea que esa es la dirección donde tenemos que ir a ver los murales y tenemos que hacer la próxima nota. No, ahora ya no estoy, yo ya estoy en Santa Fe, otra vez yo te los muestro a todos esos los murales con mucho gusto, pero te los muestro, nada más. Bueno. Osvaldo, como sos nuestro viajero en el tiempo, porque ese niño que hoy ya es adulto y nos ha contado todas esas anécdotas, ese niño, te diría que ese niño hoy no nos mintió porque estaba chequeando la tapa del libro que hacíamos mención, tiene una foto de todo el plantel del Santos en un aeropuerto y dice, la tapa, Santos Fútbol Club, el mayor espectáculo de la tierra, los viajes increíbles del mayor equipo de todos los tiempos. Sin dudas que refleja todo lo que nos estuviste contando en este momento en Dalené. Sí, yo te digo, era un equipo casi invencible, era muy difícil ganarle, ¿no es cierto? Así que, bueno, Colón lo logró. Claro, Colón, como tantas cosas que cuando más difícil es, mejor lo hace, ¿no es cierto? Yo siempre digo. Y bueno, gracias a Dios somos todos hinchas de Colón y bueno, hemos vivido todas esas alegrías. Hay un saludo de Augusto Grace, qué grande mi viejo, dice. Lo tengo que hacer. Bueno, y obviamente no podemos dejar de agradecer porque la herencia se transmite. Esto pasa, agradecerle a Pamela, a su hija, que es quien ha tenido la deferencia de hacernos el contacto y la amabilidad de poder generar esto también. Así que un saludo también a Pame, que tuvo ese gesto de poder hacernos el nexo para que esta charla se concrete, Osvaldo, hoy. No, realmente les agradezco a ustedes porque es un momento muy especial y bueno, vivirlo con la familia y los hijos es muy importante. Es eso, es la emoción. Es la emoción. Exactamente. Bueno, por suerte se transmite, por suerte se va generando y va pasando de generación en generación, que es lo importante. Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo habrá sido el día que los hijos empezaron a crecer y que se empieza a conocer o que alguien escucha en algún lugar que a Colón le dicen Cementerio de los Elefantes, que alguna vez estuvo el santo? ¿Se acuerda o por ahí tiene recuerdos cómo le dijo a sus hijos por primera vez, yo estuve ahí? ¿Yo soy parte de la historia del Cementerio de los Elefantes? Bueno, le mostré la foto, como le mostré a muchos amigos, ¿no es cierto? Gente que después conocí también, y yo les contaba que había salido, que había estado con Pelé, y no me creían. Claro. Porque la verdad, hasta que bueno, le mostré la foto y demás, y bueno, salieron en los diarios, en el diario de acá, en el vespertino de acá, están todas las fotos de ese partido, y bueno, estábamos ahí con la formación y demás. O sea, realmente es una alegría personal de uno haber vivido ese momento, esa parte grande de la historia de Colón. Realmente. Osvaldo, te habla Javier, ¿cómo te va? Estoy hace rato queriendo preguntarte algo, ya se nos cierra la nota, pero yo tuve la suerte de hablar con Orlando Medina y me hablaba del presidente Ítalo Jiménez. Quería preguntarte si tenés alguna anécdota de Ítalo Jiménez, además de esta del Santos, ya que estuviste tan cerca, que tu papá era directivo, si tenés alguna anécdota curiosa que nos puedas contar.
No, Ítalo, si uno se pondría a contar historia, no terminás nunca. No terminás nunca, porque era un tipo bicho, además tenía una gracia para contar las cosas. Yo después con Ítalo fui a Buenos Aires varias veces y fuimos a la AFA. Cuando Ítalo estaba cerca de Niato Peroteno, el presidente de Colón, ¿no es cierto?, y que le dio una mano y todo, y tuve la suerte de acompañarlo a la AFA. Y realmente un tipo recontra querido, pero él entraba a la oficina de la AFA y le contaba cuentos a las chicas que trabajaban ahí, le llevaba alfajores, o sea, era un tipo muy especial. Que ya te digo, pero todo lo hacía pensando en el bien de Colón, pura y exclusivamente en el bien de Colón. Él quería que Colón gane y quería llevarla a lo más grande que podía. Y bueno, y realmente lo logró, porque ya te digo, en ese momento era muy difícil ascender, muy difícil, porque no había medios, no había plata, no había nada, o sea. Pero y sin embargo, él un día dijo que Colón iba a salir campeón, y que Colón ese año iba a salir campeón, y lo logró. Y después a los 3 años, en el año 68, si ustedes ven la historia, que se juega un triangular entre Vélez, River y Racing, Sí. Que gana Vélez el campeonato, y Colón estuvo muy cerca de clasificar. Colón perdió 2 partidos que si no Colón clasificaba y podría haber peleado el campeonato. Que Colón también tenía otro gran equipo en el año 68, ¿no? Que jugaba Tardivo, que era de acá de Santa Fe, ¿no es cierto? Pero tenía un gran equipo. Y bueno, se dijeron muchas cosas, y demás, pero es lo único que quería que Colón gane, que Colón esté en lo más alto. Y logró llevarlo a primera, en algo que después, bueno, algunos otros lo hicieron más tarde, ¿no es cierto? Se ve que aprendieron más o menos la lección, y bueno, pero siempre más tarde, ¿no es cierto? Y lo logró con todo con su locura encima, pero era un personaje de hablar con los jugadores, por ahí de darle plata, porque Colón no había un mango, y sin embargo él iba, hablaba con los jugadores, charlaba y él los convencía. Yo en el año hace 2003 estuvimos charlando, vino acá el Pato Pastorilla, que era muy amigo de él, porque el Pato Pastorilla que jugó en Colón y lo vendió a Racing, ¿no es cierto? Y bueno, y no le pagaba nunca, pero el Pato había venido a hacer el servicio militar acá en Santo Tomé y se quedó a jugar en Colón. Como era un jugador extraordinario, en el año 64 se fue a Racing. Y bueno, pero siempre tenía el recuerdo y vino a hablar, vino de cada tanto venía a Santa Fe y hablaba con Ítalo Jiménez, ¿no es cierto? O sea, venía a visitarlo a él y siempre nos juntábamos a comer, y demás, que eran unas charlas espectaculares, realmente, porque el Pato Pastorilla, que después jugó en Independiente, varias veces campeón varias veces campeones con Independiente de América, incluso fue el que hizo el estatuto del futbolista, como el futbolista argentino gremiado, pero era un tipo que adoraba a Colón, que hasta que una vez me habló porque él quería venir a dirigirlo a Colón. El interés de él era dirigirlo. Y bueno, o sea, por eso te digo, toda esta historia que te da el fútbol, de acercarse es muy lindo. Y Colón es un club que tiene mucha historia, mucha historia. Realmente es increíble de lo que era Colón, de la simpleza de jugar en Primera C, cómo se llegó, y bueno, y ahora estamos en una división que no merecemos estar, pero que pronto vamos a volver. Seguramente que pronto vamos a volver. Seguramente. Osvaldo, no nos queda más que agradecerle, realmente de corazón, porque en serio que uno se emociona cuando escucha estas cosas, escuchar su emoción, saber lo que implica Colón para su familia y lo que implica el apellido Gras también para la historia de Colón. Seguramente no va a ser la última vez y obviamente nos interesa también en algún momento ir a visitarlo personalmente para ampliar un poco más todo esto que hemos charlado. Le mandamos un abrazo enorme, un afecto, un cariño aquí desde Dalené y obviamente que cuando usted lo requiera también estamos a disposición para seguir profundizando todo lo que tiene que ver con esta rica, enorme e inmensa historia que tiene el Club Atlético Colón de Santa Fe. Bueno, yo le agradezco a ustedes que sigan haciendo todo lo posible por Colón, porque Colón tiene que volver al lugar que nunca debió haber perdido. No se nos vaya, que me parece que tenemos un mensaje ahí.
Primero que coincidimos, obviamente, y más saludos de Pame Gras, Facu Gras, Lucía Gras. Así que es bueno. Colón es una gran familia y la suya también, por lo visto. Sí. Y tienen prohibido dejar de ser de Colón. Eso sí, es imposible. No se puede. Bueno, es gracias. imposible. Le agradezco mucho a ustedes, mucha suerte en el programa y nos vemos cuando ustedes quieran. Un placer. Muchísimas gracias, Osvaldo. Hasta cualquier momento.